Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo a todos, amigos de Compartiendo Cine. Bienvenidos una vez más aquí y me da mucho gusto saber que nos están escuchando y viendo nuevamente. El día de hoy tengo a un gran invitado. Su nombre es Alejandro Guzmán Álvarez. Él es el director de la película Estanislao, que estuvo en el pasado Festival de Cine de Morelia. Y pues me da un gusto saludarte, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Caleb, ¿tú? Muy bien, muy contento de que andes por acá y que hayas aceptado platicar un ratito. Hombre, pues yo encantado de estar aquí en tu podcast. Yo encantado hablo de Stanislao, gustoso de la vida, y nada, después digo, tuvimos una charla anterior, evidentemente, que platicaste de Ensenada, todavía me dan, a mí me encanta finalmente como todos estos movimientos, cinematográficos, vamos a llamarlos así, pues, que suceden sobre todo en el interior de la República, porque yo vengo de ahí también, y siempre creo que puede haber por ahí que se puede formar como un movimiento muy interesante, ya sea en Ensenada, Tijuana, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, ¿no? Yo gustoso de participar, Claro, y más hablar de mi película. sí. Bien, voy a comenzar como siempre, comienzo con los invitados. Es una pregunta quizá que cada quien le da la profundidad que quiere y tiene que ver acerca de la pasión por el cine, ¿no? ¿En qué momento sentimos esa conexión con el cine, ese enamoramiento, se puede decir? ¿Y qué nos empujó? ¿Cómo llegó esto a decidir, ¿no? Seguir esto como un estilo de vida, ¿no? O vivir para hacer cine. O sea, ¿en qué momento yo decidí dedicarme al cine y no a la, a la costurería o al turismo o a la ingeniería? Bueno, ahí te va. Es un poco largo quizá. Digo, yo soy un tipo de, tengo 47 años, digamos que dentro de este negocio pues ya llevo como unos 20 años más o menos dedicándome al audiovisual, si no es que un poco más. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa, y digamos que en la época en la que yo, digamos, estudiaba la secundaria, la preparatoria, pues bueno, el cine mexicano en realidad era como muy, muy escaso, ¿no? De alguna manera como que a mí lo que me gustaba del cine, o como lo que me inspiró, digamos, a que me aventara a estudiar cine o a dedicarme a esto, era un poco pues el cine que llegaba pues nada, a Mazatlán, que era pues el cine comercial, ¿no? De los 80s. Yo tuve la ventaja de alguna manera que tenía dos salas muy cerca de mi casa, entonces empecé a ir al cine primero, pues cuando era niño, ¿no? Acompañado de mi madre o de una tía, pues bueno, me llevaban a un cine que era para niños y adultos, ¿no? Pero yo recuerdo ya desde los 13 años empezar a ir al cine solo. O sea, recuerdo con un amigo haber ido a ver el ET en el cine Zaragoza, o de repente yo me lanzaba a ver Robocop o La Mosca, ¿sabes? Como todos esos clásicos como de los 80. Y pues en mi familia no había ningún reparo, porque el cine finalmente quedaba como 2 cuadras, 3 cuadras, ¿no? Y la verdad es que siempre me encantó como esto, pues como un joven cinéfilo, ¿no? El cine siempre me pareció como una cosa como muy fascinante. Y un poco de lo que yo mamé, digamos, y aprendí, pues vienen mucho de esas películas de Estados Unidos de los 80s, ¿no? Eh, Desde comedias a lo mejor como muy básicas como La venganza de los nerds o Los cazafantasmas, hasta cine un poco más fantástico como esto, como Robocop o La Mosca. No, yo en verdad como que veía de todo, pero nunca en realidad tampoco me planteé, bueno, voy a estudiar o me voy a dedicar al cine, porque no era como una opción, no estaba como dentro de mi realidad sinaloense, mazatleca, ¿no? Porque nadie tenía cámara, no había cursos, no había escuelas de cine, el cine mexicano prácticamente era como inexistente, solo había las películas que pasaban en el Canal 2 con Pedro Infante, Jorge Negrete, como todos esos clásicos, ¿no?
y acceder a una escuela de cine era una cosa que estaba por allá como muy, 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 muy lejano. Yo de alguna manera también, desde muy niño, como que tuve esa inclinación como artística, ¿no? En el sentido de que a mí me gustaba mucho dibujar. Yo dibujo, digamos, desde que tengo 4 o 5 años más o menos. Y por esa misma época yo publicaba una tira cómica en un periódico local, Noroeste, y publiqué durante 1 año, 2 años más o menos, una tira cómica, hacía como muchos, llenaba cuadernos de alguna manera de películas que yo veía, hacía como mis propias versiones con mis propios personajes, y hacía una versión de las Guerras de las Galaxias, una versión de Rocky, una versión de Tiburón, ¿no? Y de alguna manera, a pesar de que era un poco como tímido en la escuela, me volví muy popular porque toda esta gente quería como leer estos cuadernos, y me inventé un personaje que se llamaba el Chilango de la Montaña, que tuvo como mucha popularidad en su momento, por lo menos dentro de la escuela y dentro del periódico, que era donde lo publicaba yo. Pero no tenía esta cosa, digamos, de decir, bueno, es que para hacer cine, pues, hace falta un director, y yo no podría ser director porque un director tiene que tener como una cultura, un conocimiento de las cosas que yo en realidad como que no tenía. La cosa fue más bien en la preparatoria, que uno de alguna manera tiene que como escoger qué es a lo que se va a dedicar en la vida. Y pues ahora sí que mis opciones eran o convertirme en ingeniero, como mi padre, ¿no? Al cual iba muy bien allí en Sinaloa, o dedicarme al turismo, ¿no? O a cualquier otra cosa, pues nada, que es un poco mucho más mundana, vamos a decirlo a lo mejor, ¿no? Pero bueno, pero no carente de importancia, ¿no? No quiero parecer muy mamón. La cosa es que había un profesor que también le gustaba mucho el cine, y de pronto recuerdo que una vez preguntó en una clase, bueno, ¿y no hay nadie que le interese estudiar cine? Y yo recuerdo que levanté como la mano de manera automática y me casé como con esa idea, claro, podría estudiar cine, ¿no? Y empecé a investigar, ¿no? Y vi que existía el Centro de Capacitación Cinematográfica y el CUEC, ¿no? Estoy hablando de los 90, ¿no? Hace casi 30 años. Y empecé a investigar un poco más para poder estudiar cine, ¿no? Evidentemente, pues yo le dije a mi papá, me dijo, estás loco, si tú quieres estudiar cine, pues estudias por tu propia cuenta, ¿no? Y digamos que eso tampoco, no es que me haya como desmotivado, ni mucho menos, ¿no? Pero sí empecé mi investigación y creo que hice un primer examen todavía por correo y me vine para México. Soy muy fácil, pero bueno, era muy joven, tenía 20, 21 años y me vine a la Ciudad de México a probar suerte, a estudiar cine, en realidad ese era como el objetivo. Y mis papás no lo creían hasta que en realidad como que me vine para acá, ¿no? En un principio como que no existía este como apoyo, ¿no? Digamos, monetario de su parte, pero cuando vio que las cosas como que iban un poco más en serio, dijeron, hombre, este muchacho está hablando en serio, pues bueno, vamos a apoyarlo, ¿no? Y de alguna manera, pues sí, me ayudaron como con la renta y pagaron como mis gastos de viaje y todo. Y yo vine a la Ciudad de México, hice un examen, ¿no? Que de alguna manera el examen del CCC siempre digo que es como una especie de certamen de belleza donde hay diferentes etapas, ¿no? O sea, no es un solo examen, sino que tienes que hacer un examen escrito, luego tienes que hacer una entrevista, luego hay un examen fotográfico, luego hay un examen donde vas a una sala de cine y te proyectan una película y te hacen una serie de preguntas, luego hay otra entrevista y ya luego al final, pues bueno, deciden si entras o no a la escuela de cine. Más o menos cada año, por lo menos en esa época, eran de 350 aspirantes, ¿no? Los que aplicaban al CCC. ¿No? Y pues yo me acuerdo que, pues bueno, como que me sometí a todo este tipo de pruebas y curiosamente, pues para un provinciano como yo, ¿no? Que nunca había estado en la Ciudad de México, que veía el metro con asombro y que decía, Dios mío, ¿qué es esto? Para mí fue como muy sorprendente haber como llegado hasta la última etapa, porque cada una de estas etapas evidentemente eran filtros en los cuales iban eliminando a las personas, ¿no? Empezaban 300 y ya para la segunda etapa pues ya eran 150 y ya para la tercera pues ya eran 50 y ya para la última etapa pues éramos 30. Y llegué hasta el final. Y a pesar de que no entré la primera vez que apliqué examen al CCC,
yo la verdad estaba como muy contento porque no pensé que pudiera llegar como tan lejos. Y dije, bueno, en realidad no estoy tan perdido, ¿no? Si bien no cumplo como con esta figura que yo tenía como de un director, o lo que yo pensaba que era un director, que era este tipo como culto, muy inteligente, un poco como una especie de dios, dije, bueno, pues, finalmente no estoy tan mal, no estoy tan perdido. Y decidí entonces ya quedarme aquí en la Ciudad de México, porque evidentemente pues, en Mazatlán no había como muchas opciones para crecer como cineasta, ¿no? Y empecé a hacer una vida aquí, empecé a trabajar en publicidad, este, empecé como asistente de producción, luego por ahí migré al departamento de diseño de producción, o sea, al departamento de arte, ¿no? Y estudié fotografía, estudié luego por ahí, tomé un curso con Ludwig Margules, que tenía aquí una escuela que se llamaba El Foro, ¿no? Y entonces como que yo iba haciendo como mis propios pininos por fuera, a pesar de que no me habían aceptado en la escuela de cine. Y por otro lado, también le ayudaba mucho a los estudiantes de cine, ¿no? Porque siempre pues hace falta carne de cañón. Un estudiante de cine no tiene dinero para pagarlo en crew, y de pronto pues necesita voluntarios para que hagan una producción, o para que hagan arte, o para que hagan asistencia de dirección, o para que vayan por el café. Y pues nada, pues yo iba, o sea, me acuerdo haber ido al CCC y preguntar y decir, oigan amigos, pues nada, yo hice el examen, no me aprobaron, pero me gustaría ayudar, quisiera aprender. Y me dijeron, claro, está la producción de fulano, sultano, perengano, llámales a ver si necesitan gente, y por supuesto siempre necesitan gente. Entonces esos fueron como de alguna manera como los inicios. Para mí como el gran golpe fue de alguna manera darme cuenta que no es igual hacer el cine que verlo, ¿no? Porque si bien era un como espectador cinéfilo, ¿no? Entusiasta, hacer el cine es otro pedo. O sea, finalmente es algo que yo de alguna manera como que no me había como cuestionado ni me había como aventurado. Había hecho cosas en la preparatoria finalmente, pero eran ejercicios muy pequeñitos entre yo y amigos, ¿no? Había hecho algunos cuantos videos, pero que no implicaban de alguna manera como ningún tipo de esfuerzo, ¿sabes? No había como ningún tipo de presión, era muy lúdico. Y de pronto me di cuenta que el cine, ¿sabes? Como toda esa maquinaria era una cuestión prácticamente como irse a la milicia, ¿no? Era muy exigente, había que ser puntuales, había que ser como muy prácticos, y había que anteponer el cine, ¿no? Sobre todas las cosas, ¿no? El cine es primero, tu vida es después, no importa, no importa que destruyas un bosque, lo importante es hacer una película, ¿sabes? Como que ese era como el tipo de filosofía. Lo que se buscaban eran como soldados, ¿no? No pienses, actúa, ¿no? Y para mí fue como muy fuerte, ¿no? Porque había como esta cosa ahí como de tal cual, de pirámide, ¿no? Donde estaba el director arriba y luego seguía todo el mundo. Y fue choqueante, pero finalmente dije, no, esto es lo que realmente quiero hacer, ¿no? Todavía apliqué el examen una segunda vez, no me aceptaron, llegué igual hasta la entrevista, yo me peleé con algunos del comité, digamos, seleccionador, ¿no? Tuve ahí como un pequeño como altercado. Yo era un joven muy soberbio y yo les decía cosas como, bueno, yo con ustedes o sin ustedes yo voy a acabar siendo cine. Ah, sí, pues será sin nosotros. Y no pasaba, evidentemente, ¿no? Y luego hice una tercera ocasión, un tercer año, donde dije, bueno, ya si no me aceptan aquí, es que bueno, yo no pertenezco a este mundo, ¿no? Y pues tengo que intentar por otro lado, porque finalmente ya llevo un par de años en México, si bien trabajando y todo, pero bueno, pues me tengo que buscar la vida, para eso estoy aquí. Y apliqué también a una escuela de diseño, una escuela, creo que era la ENAC Xochimilco, no me acuerdo muy bien, ¿no? Donde curiosamente también me aceptaron, y me aceptaron por fin en el CCC, ¿no? Y tuve una generación de la cual yo puedo presumir o decir, de la que me siento muy orgulloso, ¿no? Porque prácticamente toda la generación, o por lo menos todos los que terminamos la escuela, nos dedicamos a esto, ¿no? Y entre ellos pues está pues, Emilio Portes, ¿no? Que es director, está Martín Buege, fotógrafo, Alejandro Guerra, que también es un director en activo, Everardo González, que pues, es uno de los documentalistas ahí más importantes del país, ¿no? O de nuestra generación.
Ernesto Pardo, que es un fantástico fotógrafo de documental, ¿no? Ha hecho las películas con su mujer, con Tatiana Hueso, ¿no? No somos como una generación o una de las primeras generaciones del CCC que realmente nos dedicamos al cine, como que nos tocó el viejo cine mexicano, por decirlo de alguna manera, y como el nuevo cine, somos hijos de los dos, ¿no? Somos hijos del fílmico, hijos del digital, y estamos en activos y vivimos bien que mal de esto, ¿no? Es chistoso porque, digo, no sé si ya me estoy saliendo un poco como del tema o estoy profundizando demasiado o me fui para otro lado y por favor, ahí tú, dime, no sé si estoy contestando la pregunta. Este asunto de alguna manera de vivir del cine o de tomar la decisión de vivir del cine es un poco como blanco y negro, vamos a decirlo así, ¿no? Es difícil vivir del cine, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el cine que se hace aquí en México es muy poco redituable, ¿no? Siempre uno está haciendo otras cosas, digamos, ¿no? Uno siempre está, en mi caso, estoy dando clases, o tuve una temporada que me dedicaba mucho a la publicidad y por otro lado, pues bueno, en segundo plano, pues me dedicaba o escribía como algún guión para poder hacer una película, ¿no? Lo que te podría decir yo ahora, por ejemplo, yo ahora estoy becado por el Sistema Nacional de Artes, ¿no? Y eso evidentemente a mí me hace un paro. En lo que yo estoy preparando, digamos, mi nueva película y en lo que de alguna manera, pues voy y pido un incentivo o aplico, digamos, a ya sea o a Eficine o a ya no existe el Foprocine, pero bueno, ahora se llama Focine, creo. En lo que busco, digamos, el financiamiento para mi nueva película. Y espero conseguirlo, porque finalmente eso es lo que a mí me va todavía como mantener a flote, por lo menos como en mi caso de cineasta de alguna manera independiente, que prácticamente pues, casi como todo el cine mexicano podríamos decir que es un cine independiente y no de la industria, salvo algunas excepciones, ¿no? Entonces, es una decisión de vida y es un estilo de vida también, pues, ¿no? Muchos compañeros, pues bueno, hacen series también, ¿no? Viven de eso, ¿no? Entonces alternan entre las series y de pronto pues tratan ahí como de sacar sus proyectos personales que evidentemente pues cuestan mucho trabajo porque hay que invertir, sobre todo, mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo no tengo hijos, yo no estoy casado, ¿no? Soy un poco, no sé si lumpen es la palabra, porque tampoco es que vivo mal, vivo bastante bien, ¿sí? Pero no estoy amarrado como una serie de compromisos que me permite tener como este estilo de vida de cineasta y decir, bueno, ahorita vivo del cine, ¿sabes? Y ahorita estoy concentrado en un proyecto mío propio, ¿no? Y hago lo que me dé la regalada gana, ¿no? O sea, vivo un poco como artista, pues, ¿no? No sé si lo pueda mantener todo el tiempo, pero antes de llegar aquí, pues evidentemente tenía que ser chamas en publicidad, tenía que ser chamas como maestro, ¿no? Es un poco, no es tanto como vivir al día, pero bueno, sí, pues depende un poco del trabajo que va saliendo, ¿no? Como que, como cineasta, pues digo, soy un cineasta pues relativamente, si bien ya no soy un chavo, pues soy un cineasta, digamos, en una edad adulta o madura, vamos a decirlo, pues, no me considero un cineasta viejo, tampoco me considero un cineasta joven o jovencísimo, digo, tengo 2 películas nada más. Pero, pues nada, ahí estoy, digamos, de alguna manera, pues siempre pensando cómo salir a flote y cómo de alguna manera seguir haciendo esto y seguir viviendo de esto, ¿no? No sé si respondí tu Claro, pregunta, no, no, súper bien, ya luego todo me fui bien. por las enredaderas. Pero Sí, sí, es curioso, es muy curioso. sí. Eh, Tocaste varios puntos que me llaman la atención. Por ejemplo, me quedé mucho pensando de lo último que dijiste, que algunos directores deciden irse por el camino de las series y sobre todo ahorita que ha explotado mucho el tema del streaming y que las series se han convertido como en el nuevo formato como de moda que está, o sea, están haciendo series como por maquila ya, me parece.
pero conectando eso con otra cosa que dijiste acerca la dificultad de hacer cine en México por la difícil, pues porque es difícil recuperar como la inversión o difícil que una vez recuperada la inversión se empiecen a generar ganancias por muchas razones. Eh, ¿Tú cómo consideras, y esto se lo he preguntado como a varios directores y cada quien tiene su punto de vista, pero tú cómo consideras, tú qué piensas o por qué crees que en México sea tan complicado, eh, pues eso, ¿no? O sea, llevar, primeramente, pues llevar la película a exhibición y una vez que está exhibiéndose, pues poder recuperar el dinero, ¿no? Y no solo recuperar la inversión, sino poder tener dividendos, ¿no? Ganancias y todo esto, ¿no? O sea, hay una gran mafia, básicamente. O sea, tiene que ver, todo tiene que ver un poco como con la distribución. Es como todo como una gran maraña y como una gran trampa, ¿no? O sea, finalmente, los cineastas nacionales, o sea, nadie vive de la taquilla, ¿sabes? Nadie, ¿no? O sea, el cine no se autoalimenta, vamos a decirlo, pues no es de que, bueno, claro, voy, le llamo a una empresa como Bimbo, Bimbo decide apostar por mi película y entonces mi película genera una serie de dividendos que evidentemente Bimbo va a recuperar, ¿no? Y eso a mí me va a dar pie para que yo pueda hacer mi siguiente proyecto. No funciona, digamos, como funcionaría al mejor estilo hollywoodense, ¿no? Que tienen ellos como muy bien elaborado, como la maquinita. Y un poco no funciona porque justamente Hollywood o Estados Unidos, por lo menos todavía antes de las plataformas y de las pandemias, ¿no? Yo supongo que todavía pues, tienen el mercado copado, ¿no? Es decir, viene la nueva película de Spider-Man, ¿cómo se llama? Multiverso, ¿no? Finding Home, no sé cómo se llama. Y evidentemente el distribuidor gringo o el dueño gringo, no sé quién hace esta película, sea Fox o Marvel o lo que sea, dicen, bueno, viene con los dueños de las salas de cine aquí en México, el señor Ramírez, o tú sabes cómo se llaman los de Cinemex. Dicen, bueno, pues tengo Spider-Man. Spider-Man pues, va a ser un madrazo. Todo el mundo va a querer ver Spider-Man. Si tú quieres Spider-Man, tú tienes que ponerme estas otras 8 películas que también son de mi compañía y que de alguna manera también tienen que generar dividendos, ¿no? Y hay una especie ahí de acuerdo en el cual donde ellos acceden y dicen, bueno, sí, yo paso todas estas 8, 9, 10 películas a cambio de un Spider-Man o depende tú cuál vaya a ser el hit del verano, llámese Dunas o llámese lo que sea, ¿no? Y entonces, de alguna manera, estamos como condenados pues a ver ese tipo de cine, pues, ¿no? Comercial, ¿no? Dependiendo qué es lo que dicta un poco como la tendencia o la moda, ¿no? ¿Qué pasa con el cine mexicano? Pues el cine mexicano de alguna manera pues quiere hacerse un huequito, quiere ocupar una sala, pero el exhibidor prefiere que en lugar de que esa sala esté ocupada por una película mexicana, esté ocupada por una película como Spider-Man que le va a generar más dividendos, ¿sí? Y entonces es la serpiente que se come la cola y que, ¿sabes? Y que ese cuento nunca acabar. O sea, yo me acuerdo todavía hace unos años, ¿no? Existían estos estudios los que decían, bueno, ¿cuáles son los países en el mundo en el que más asisten al cine? Y si bien recuerdo, el que creo que estaba en primer lugar, creo que era en China, ¿sí? El segundo lugar estaba en la India, o no sé si era viceversa, primero la India, luego China, no me acuerdo muy bien. Por ahí creo que en tercer lugar estaba Estados Unidos, que pues finalmente pues ahí es la meca, ¿no? Ahí es donde nacen todas estas películas que van por todo el mundo. Y el cuarto lugar era México. El cuarto lugar era México. La sala a la que más asistía, por lo menos antes de la pandemia, ¿no? En toda Latinoamérica, la que más público tenía era una sala de aquí de la Ciudad de México y era Cinépolis Plaza Universidad. En toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Era Cinépolis Universidad y
Perisur, ¿sí? Era tanta la gente que iba, es tanta la gente que va, o que están volviendo otra vez a venir, que construyeron otra plaza comercial enfrente de Plaza Universidad, que se llama Patio Universidad, y que también tiene sus salas de cine. Para que los que no pueden, caben acá, se crucen a la calle y vayan a ver la otra. ¿No? ¿Por qué? Porque somos un chingo de gente, ¿no? Somos 22, 23 millones aquí en Ciudad de México, que nos gusta ir al cine, ¿no? La cineteca se abarrota aquí, ¿no? Y en el país creo que también pasa un poco lo mismo, digo, más que menos, de pronto pues, no hay mucho que hacer. A lo que voy es que el cine es un evento social, ¿sí? Ahorita hemos estado confinados y pues sí, vino como estamos en esta gran época de oro de la plataforma y pues uno se la pasa encerrado y mira sus series y no tiene como todo este acceso tan fácil a esta serie de películas, a todos estos contenidos que van creando como todas estas plataformas, llámese Netflix, Prime, Disney, y las que vengan, Apple, etcétera, 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 ¿no? Pero lo cierto es que también es muy enfadoso estar encerrado viendo películas todo el tiempo. Uno quiere salir y quiere moverse y quiere socializar. Y un pretexto para socializar es ir al cine, porque el cine es barato, por un lado, ¿sí? Por lo menos aquí en este país. Y esto, pues voy, invito a una chica o voy con mi mejor amigo, lo que tú quieras, o tu chavo, mi chavo, y dices, bueno, pues vamos, vemos una película, salimos, nos tomamos una cerveza, la discutimos, es una mierda, es una maravilla, etcétera, etcétera, ¿no? Esta cosa como del encuentro social es que lo que todavía hace que el cine siga persistiendo. Habrá que ver qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Con todo este auge de las plataformas, ¿no? Claro. Lo que ofrecía antes Hollywood, de alguna manera, era pues, los artistas exclusivos, ¿no? Los actores, Brad Pitt. Digo, siempre ha sido el Star System. Y evidentemente, pues toda esta cuestión del espectáculo, ¿no? Que la tele, de alguna manera, como que nunca pudo igualar porque era otro sistema de producción, no tenía como la plata suficiente, era más parecido a la radio que al cine, de alguna manera, la televisión, ¿no? Era algo ahí en medio. No podía ser como tan grandilocuente como el cine, porque tenía que ser muy inmediato, ¿no? Y por ahí apostaba a series, pero que no tenían como esos grandes presupuestos. El caso ahora con las plataformas, que es, digamos, la nueva televisión, es que, claro, ellos pueden hacer películas igual de chingonas con los artistas exclusivos que tiene Hollywood. O sea, les comieron el mandado, ¿no? Esa es la nueva crisis de Hollywood que hay ahora, ¿no? Y con el tema de las plataformas, ¿tú cómo lo ves? O sea, se abre una nueva ventana de exhibición y que de Sí. hecho ahora, bueno, algo que me llamó mucho la atención de la pandemia es que había unas reglas muy claras como del juego, ¿no? Creo que eran 90 días, una cosa así, para una vez que están en las salas de cine poder exhibir en otros formatos, o sea, ya sea DVD, streaming y demás. Y por presión y porque estaban empezando a no ir gente al cine o cerraban cines, decían, bueno, ahora ya las películas creo que están 2 semanas o a una cosa así y se pasan directamente ya sea a una plataforma o a otro formato. Entonces, eh, tú, algunos dicen pues que puede que muera el cine, las salas de cine más bien, y se empieza a optar por otros formatos. Yo creo que no, creo que no, nunca, no va a morir, o al menos no de esa manera, pero también creo que se abre como la ventana de posibilidades, ¿no? O sea, gracias, podría yo decir eso, pero quisiera saber tu opinión, pero gracias al streaming, de repente, pues ya no nada más vemos Hollywood, ¿no? De repente, por ejemplo, hace poco explotó la serie esta coreana y otro tipo de cine, y hay un catálogo muchísimo más amplio donde a lo mejor cabe la posibilidad de colar cosas de cine mexicano, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Hay algunos que me dicen, bueno, sí, pero ahora la competencia se hace más grande, ¿no? Ya no nada más compites con Hollywood y con los que están aquí a tu alrededor, porque ahora compites con todo el mundo, ¿no? Por otro lado, sí veo que hay posibilidad de que
pues te vean ahí y a lo mejor sea un acceso más fácil que ir al cine y se den la oportunidad de ver una película que a lo mejor en el cine no se la darían, ¿no? Entonces, no sé, tú cómo ves eso y las posibilidades, ¿no? Pros y contras que puede haber, ¿no? Ahora con el streaming. Pues mira, pues es como todo, pues exacto, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como que toda esta discusión nació hace 3, 4 años, 5 años en Cannes, ¿no? Cuando Netflix llegó como un par de películas y no llegó a un acuerdo con el festival en el sentido de decirle, bueno, sí, lo pasamos en su festival, pero la siguiente semana, pues ya está en la plataforma Netflix para que lo vea nuestro público, ¿no? Y entonces Cannes fue como muy determinante y dijo, no, ¿sabes qué? Pues no vamos a volver a invitar a otra película de Netflix a este festival, porque primero tiene que pasar, ¿no? Una temporada por el circuito de las salas de cine de Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que la discusión se puso muy interesante en el sentido de que, claro, ¿no? Salió Will Smith defendiendo a Netflix diciendo, bueno, es que, claro, yo de pronto en Estados Unidos no voy a tener la posibilidad de ver una película como, no me acuerdo cuál era, creo que era una del mismo de Parásitos, no me acuerdo cómo se llamaba, que este nombre como raro, no sé si era Oika o Zoika, que era como Sí, como Ogya, sí. ¿cómo se llamaba? Creo que era como Ogya, ¿no? Okia, sí, no me acuerdo muy bien. ¿No? Claro, mis hijos pueden estar viendo esta película ahorita en casa y no van a tener que esperar 6 meses si es que llega la película, ¿no? Y entonces, claro, ese era como de los beneficios de Netflix. Pero claro, no llegaba a Estados Unidos porque hay una serie de cabrones en Hollywood que no permitía que llegara esa película, ¿sí? No compartían el pastel, ¿no? Y finalmente Netflix le está pasando un poco lo mismo. Ahora él es el dueño del pastel, ¿no? Bueno, Netflix, Prime y todos los demás. Y hay como toda una guerra de contenido y por eso están haciendo todas estas películas de maquila, ¿no? Donde hay como mucha basura. Entonces, digamos, yo creo que sí, hay cosas como buenas, evidentemente, claro, ahora el nuevo distribuidor se llama Netflix, ¿no? Ya no es Hollywood, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, Netflix, evidentemente, pues, se tiene que interesar en tu proyecto, lo tiene que comprar y también pondrá sus condiciones, ¿me entiendes? Para que se distribuya o no, o bien o mal tu película, dependiendo un poco de la misma publicidad que se vaya generando, ¿no? Es un poco lo mismo, lo único que cambia es la ventana, ¿no? Creo yo. Entonces, pues sí, de pronto podrá haber más posibilidades, digamos, de decir, bueno, podré ver una película como Stanislao, a lo mejor no en Netflix, pero no, a lo mejor sí en una plataforma como Filmin Latino, para los que estén interesados en ver cine nacional y puedan contratar una plataforma como Filmin Latino, ¿no? Por poner un ejemplo. Sin embargo, siento yo que por ahí hay una cosa que se pierde como en el camino, pues finalmente pues uno ve su película en su casa, lo que siempre ha pasado con la televisión. Y no me atrevería a que es otro tipo de lenguaje, pero sí es otro tipo por lo menos de percibir, ¿no? El audiovisual, ¿no? En el cual, pues de alguna manera, la importancia recae quizá a lo mejor en la historia, ¿no? Como en el cine clásico, vamos a decirlo así, en el cual te cuentan un cuento y tú te conmueves y te apasiona y de pronto pues te pueden interrumpir, le puedes poner pausa y vas y abres la puerta para recibir un paquete o lo que tú quieras y luego regresar y volver a ver la película o te quedas dormido, ¿sabes? Es algo como mucho más parecido a lo mejor a leer un libro, pues que uno coge un libro, lo lee, lo deja, lo puede, ¿sabes? Como que tú marcas el ritmo, ¿no? A diferencia de una película, de una sala de cine donde vas, te sientas, te apagan la luz y toda tu atención va y se centra ahí y te metes en otro tipo de viaje, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé qué es lo que vaya a pasar, no sé qué es lo que sea mejor. A mí, evidentemente, pues para mí la experiencia cinematográfica es muy diferente a la experiencia que puedo yo tener en una plataforma, ¿no? Y mira, y que te puedo decir aquí en esta habitación, digo, tengo esta pared aquí blanca, pues tú muy bien ver, voy a poner un poquito, que no tengo ningún cuadro por ahí, y acá tengo un proyector donde yo veo todo el material audiovisual proyectado así en gráfico que me gusta, y tengo unas bocinas que si bien no son Atmos ni 5.1, pero bueno, son unas bocinas decentes para poder de alguna manera emular la experiencia cinematográfica en mi casa.
Y aún así, prefiero salir y ver una película en el cine, ¿sabes? Porque es otra la experiencia, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante ver qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esas plataformas, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, evidentemente, creo que está bien que exista, finalmente, a muchos nos da de comer, ¿no? O sea, prefiero estar haciendo series que haciendo publicidad, porque finalmente hay una cosa ahí de contar un cuento, contar una historia, ¿sabes? De, 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 de tener un público, de poder a lo mejor decir algo, ¿no? Hay como que te puedes como colar, ¿no? A tener que estar completamente vendido y estar vendiendo yogurts, ¿me entiendes? Pero, no sé, está el caso, por ejemplo, de la historia de policías con Ruiz Palacios, ¿no? Que, claro, Netflix produce la película de Luis Palacios, que es una película de encargo, para empezar, ¿no? Pero pues sí, tiene un par de semanas en el cine y evidentemente la gente dice, pues, ¿para qué voy a verla al cine si la van a pasar en Netflix y estoy pagando por Netflix? O sea, es gratis, ¿no? Me voy a ahorrar la experiencia cinematográfica porque, bueno, pues, la veo aquí en mi casa cuando la pongan dentro de 2 semanas, que bueno, ya está. ¿Para qué chingados la voy a ver en el cine? Y claro, Netflix, pues, sabe, dice, ¿yo para qué chingados voy a permitir que otros se hagan millonarios con mi película? ¿Sí? Si yo tengo la ventana perfecta. No se lo voy a dar a Hollywood porque ellos, o sea, finalmente la mochada que me toca ahí es muy poca. Mis ganancias son de los streamings, ¿no? Entonces, no sé, va a ser la verdad es que a lo mejor sí estamos ante la muerte del cine. Evidentemente no es una cosa como de un día para otro, pero bueno, la pandemia también acentuó como este asunto de la época dorada del streaming, ¿no? Pero bueno, yo creo que el cine se está transformando finalmente como en otra cosa, ¿no? En el sentido donde gana más como experiencia cinematográfica que como nada más ser un storytelling, vamos a decirlo así, ¿no? Que de pronto el cine se fue más como para ese lado. Evidentemente siempre uno está contando una historia, está contando algo, ¿no? Estás mostrando algo en una película, ¿no? Pero de pronto como que por ahí creo que Peter Greenaway o alguien lo dijo, nos volvimos esclavos un poco del guión cinematográfico, ¿no? En el cual pues tiene que ver un personaje con una historia determinada, que le tiene que pasar una serie de cosas, donde tiene que ver una vuelta de tuerca, bla, 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 ¿no? Entonces, lo que yo siento es que las plataformas evidentemente se están concentrando en contar estas historias lineales, porque eso es lo que de alguna manera el público quiere, ¿no? Y eso es lo que está interesado en ver, ¿no? Y todos los contenidos que vemos dentro de las plataformas, la mayoría, por lo menos las de origen, las que el mismo Netflix o el mismo Prime produce, es eso, de vamos a contar una historia de esto, o hay un personaje que es famoso, y entonces, ¿sabes? Y el cine creo que tiene la oportunidad justamente de poder desafarse de todo ese discurso y centrarse y convertirse de alguna manera en un arte más puro, vamos a decirlo así, en el sentido de que ya no es tan hija del teatro o tan hija de la literatura o tan hija de, ¿sabes?, de cualquier otra arte que siempre se nutrió de ahí y ahora es el cine por el cine. Llámese cine ensayo, llámese cine documental o cine de ficción, pero no necesariamente voy a contar una historia como realmente siempre se tiene que contar. Como que me da a mí me da chance de poder experimentar o de jugar o de arriesgar más, que a lo mejor la serie y la plataforma ya no me va a permitir, ¿sabes? Creo que el cine puede tener como esa posibilidad ahora y evidentemente uno tiene que tener la plata también para producirlo, ¿no? Pero creo que el cine ahora está más cerca de convertirse en un objeto artístico, en una pieza de arte, que antes, ¿no? Y eso no quiere decir que pues, el cine de antes fuera malo, o el cine que estamos acostumbrados a ver. Digo, a mí me encanta ver una película, me emociono, ¿no? Me compenetro con la historia de alguien, me deja pensando,
Pero también está este otro cine donde hay otro tipo de conversación, donde es un poco más experimental, donde que está de alguna manera como destinado a hacer otra cosa, ¿no? Stanislao, mi película, de alguna manera, es un intento también, ¿no? Por habitar como esa nueva manera de contar un cuento, ¿no? Y no hacerlo de la manera tradicional, aunque también sigue siendo muy de la manera tradicional. Bien, bien. Pienso Te escucho un poco extraño, te escucho un poco como... sí, como distorsionado. Ajá, un poco distorsionado, sí. Sí, sería por el internet o sea, no sé, un micrófono, hacer. ¿Ya me escuchas bien? No, o sea, te escucho como si tuvieras la voz como distorsionada, un poco como de robot. A ver. Mm, ¿Ahí me escuchas? Ahí está mucho mejor, sí. Ok, a ver, yo creo que entonces es esto. Pero bueno, continuamos con la charla en lo que yo arreglo esto. Eh, a ver, ¿ahí cómo me escuchas? Perfectamente. Perfecto, perfecto. Ok, bueno, quisiera entrar ya a hablar un poco de tu película Stanislao, y creo que escuchándote hablar con todo lo que mencionas, me va a dar, creo que me puede dar como el pie o la entrada a hablar un poco de tu película, y mencionabas algo acerca de como romper como las estructuras o tratar de llevar el cine a algo más que simplemente contar una historia con un guión como muy clásico, ¿no? Con tu personaje y todo esto, ¿no? Creo que tienes una película que abre un abanico de posibilidades. Creo que el dejar que el espectador sea quien interprete las metáforas, los símbolos y demás que presentas en una obra, al menos para mí la vuelve más rica, y creo que tienes varias cosas en tu película que pueden prestarse a un sinfín de interpretaciones. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo creas Stanislao? ¿De dónde viene? ¿Y cómo es este proceso para tratar de no seguir o, o no estar tan atado a una narrativa clásica, ¿no? De primer acto, segundo acto, que creo que aún así puede estar ahí, y poder crear esta voz tuya, ¿no? Y poder contar lo que querías contar ahí. Mira, es chistoso porque finalmente Stanislao de alguna manera es hija del proyecto, es un poco hija de Distancias Cortas, que fue como de alguna manera como esto, no de alguna manera, o sea, fue mi primera película, ¿no? Pero bueno, nace de la colaboración con Itzel Lara, que fue la guionista de Distancias Cortas, ¿no? Digamos que nos fue bastante bien, ¿no? Como que el público reaccionó como muy bien con Distancias, y yo tenía como muchas ganas de seguir trabajando con ella, porque Itzel es para mí, por lo menos una de las escritoras, guionistas pues, más interesantes de su generación, y creo que más importantes, ¿no? Que puede haber ahorita, por lo menos en este país. Y que es una chava que tiene una voz y que es una artista, que es una creadora, ¿no? Que tiene un mundo que creo que vale mucho la pena como explorar y visitar. Y terminando Distancias Cortas, como que lo que le dije yo a ella es, pues hagamos algo juntos, ¿no? Dije, yo tengo muchas ganas de hacer una película de monstruos. A mí me encantan los monstruos. Entonces, y sé que también de alguna manera es un poco como tu mundo, ¿no? Por las obras de teatro que escribe ella, por como un poco como la temática que le gusta a ella, como también como habitar. Y dijo, ah, órale, pues hagamos algo, sí, pues ¿qué podrá ser una película con monstruos? Y yo por ahí tenía esta novela gráfica que se llama Ombligo sin fondo, ¿no? Donde era como
donde había una historia sobre una familia, ¿no? Donde los padres ya eran muy viejos y se iban a divorciar, pensaban divorciarse y era como reaccionaban como los hijos, ¿no? Era como todo como un melodrama, digamos, como muy sencillo, ¿no? Donde estaba involucrado de alguna manera un personaje que tenía una apariencia de monstruo, tenía una apariencia de rana. Y a mí me gustaba como mucho eso, ¿no? Era como si tengo ganas de hacer una película que sea un melodrama, ¿no? Pero como que dentro de este melodrama hubiera, por alguna cosa, un monstruo metido ahí, ¿sabes? No siendo una película de terror, sino siendo un melodrama, ¿no? Y digamos que esa fue la idea que yo le solté a Itzel, y a Itzel le gustó y a partir de eso ya empezó a trabajar, ¿no? Ese trabajo, digamos, este tratamiento del guión llevó de alguna manera un par de años y pasó como por muchas estaciones, ¿no? Pasó primero siento yo que Itzel de pronto como que tomó esta metáfora del monstruo que había dentro del cómic, que era una rana, era un sapo, era un muchacho con cara de sapo, y de pronto escribió justamente a Stanislaw. Digamos que el primer Stanislaw era un chavo anfibio, de alguna manera, que se estaba transformando en algo, ¿no? Que se iba a transformar en una rana gigantesca o en una mariposa, vete a saber, ¿no? Era un chavo que estaba sufriendo una metamorfosis, ¿no? De eso iba como el primer Stanislaw. Y eran los padres que lo cuidaban y que no entendían muy bien qué es lo que le estaba pasando a su hijo, ¿no? Todo bien, pero sin embargo había algo por ahí a mí que no me acababa como de convencer. Y de ahí fue, digamos, donde nació, digamos, este desencuentro con ella, en el sentido de que yo de alguna manera estaba buscando hacer como una película un poco más oscura a lo que había hecho yo con Distancias Cortas, y quería literalmente pues esto, sí era un melodrama, pero también quería unos personajes que fueran un poquito más, pues más oscuros y más complejos, y yo de alguna manera lo que sentía era que, pues nada, los personajes eran más parecidos a los de Distancias Cortas, o el tono era más parecido a de Distancias Cortas que lo que yo de alguna manera como que estaba buscando, ¿no? Y así, como te digo, el monstruo fue cambiando, salió afortunadamente la forma del agua con el hombre rana de Guillermo del Toro, entonces desistimos de esa idea. Luego por ahí pasó a ser un insecto, pero yo decía, bueno, esto es como por ahí como muy parecido a la mosca. Y luego vino, ¿no? Hubo otro monstruo que creo que fue como el más interesante, que era un hombre que era albino, que no tenía ningún tipo de pelo y vomitaba pelo, ¿no? Finalmente, pues quedó un poco más parecido a lo que es la película ahora con este hombre, ¿no? Que de alguna manera se viste como un pájaro, ¿no? Y pues esto, finalmente, pues pasó el tiempo, nosotros finalmente la productora y yo conseguimos el presupuesto para poder financiar la película, pero yo no estaba como muy contento con el resultado del guión y el tiempo se nos estaba acabando, o sea, teníamos que hacer una película y yo no estaba como muy feliz con el resultado de Stanislao. Entonces dije, bueno, pues bueno, esto hay que pararlo ya. Lo paramos, le dije, ¿sabes qué, Itzel? Pues bueno, pues muchas gracias, pues trataré yo de respetar lo que hay, digamos, dentro de este escrito y pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y lo que sucedió fue que de pronto no teníamos como tanto presupuesto como para poder de alguna manera llevar lo que tendríamos en el escrito, digamos, a la pantalla, ¿no? Es decir, por lo general, pues bueno, uno tiene un texto cinematográfico, ¿no? Y lo que hace es que trata de transformar toda la realidad, ¿no? Conseguir actores que se asemejen a lo que está escrito aquí, ¿no? O sea, uno transforma la realidad, ¿no? Para que pueda caber de lo que uno tiene aquí escrito en un libro cinematográfico. Y lo que yo estaba empezando como de alguna manera a padecer era que no me alcanzaba para poder llegar a esa realidad, ¿no? Por decirte un ejemplo. La historia estaba situada como en una gran casona, ¿no? Siempre se concibió como una gran casa donde vivía el papá, llegaba el hijo, y pues bueno, había como una serie como de pasadizos, sótanos, cuartos, ¿no? Y a la hora de estar buscando eso en el scouting, de pronto no encontrábamos como la locación idónea y cuando la encontrábamos, simplemente no nos alcanzaba, era demasiado caro.
o de pronto nos encontrábamos como con una locación o con la casa, pero estaba vacía y había que vestirla y no teníamos el dinero para vestirla, ¿no? Y así era, eso es por decir un ejemplo, había un montón de cosas más. Y entonces, pues yo llegué al punto de decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos un poco al revés? Yo ya lo había hecho de alguna manera con personajes, con actores de ficción. Es decir, en mi tesis yo tenía un taxista como muy bien construido, ¿no? En mi tesis cinematográfica, quiero decir, la que se llama El Otro José. Yo tenía como muy bien definido un personaje que era un chofer de un taxi, como un tipo como esto, como gordo, moreno, ¿no? Como un poco el arquetipo del taxista capitalino. Y de repente, pues claro, yo casteaba personas que fueran obesas, que tuvieran como este look de taxistas, ¿no? Y sí las encontré, pero de pronto me descubría que no eran como lo suficientemente buenos actores como para poder interpretarlo, porque yo tenía como muy claro un cierto carácter de él, no llegaban. Y luego me topé con alguien como Joaquín Cosío, ¿no? Que pues, no era ni gordo, ni parece taxista, ni nada, era como este señor como muy grande, ¿no? Iracundo, y de pronto dije, bueno, ¿por qué tengo yo que someter, ¿sabes?, al actor a transformarse en este personaje siempre y cuando el personaje se puede transformar en alguien como Joaquín Cosío, ¿sabes? Como hacerlo al revés. Porque Joaquín Cosío es lo que tengo, y Joaquín Cosío es súper talentoso, y Joaquín Cosío me está dando su versión del taxista que para mí es más poderosa de lo que yo llegué a escribir, ¿sabes? Es cuando todo se empieza a transformar. Y con Stanislao pasó lo mismo. Dije, bueno, no tengo para una casa, pero buscando la casa me encontré con esta gran fábrica de telas, ¿sabes? Que para donde yo pongo la cámara se va a ver increíble y que además me da, bueno, una atmósfera que es la que estoy buscando. Entonces lo que vamos a hacer es que esto ya no va a suceder en una casa, esto va a suceder ahora en una fábrica y la fábrica va a ser la casa de los personajes. ¿Sí? Y entonces empecé a operar de esa manera. Empecé a decir, bueno, tengo esto yo para poder hacer una película, tengo una fábrica, tengo sus actores, ¿sabes? Con esto que tengo, de alguna manera yo voy a hacer esto que tengo aquí escrito, ¿sí? Voy a hacer esta película que tengo aquí escrita con esos elementos que tengo aquí, ¿no? Y eso evidentemente pues implicó una serie de cambios en el guión. Y fue como otra manera de trabajar, o por lo menos a lo que yo estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Fue otra manera de trabajar como director, que a mí la verdad me resultó como muy, muy atractiva, ¿no? Era, a diferencia de Distancias Cortas, que de alguna manera yo siempre digo que es una película más de librito. Y cuando digo que es de librito en el sentido de que, bueno, hay un guión, en el guión hay un tipo que es muy gordo, entonces hay que buscar un actor que sea muy gordo, que no, ¿sabes? Esto, que tratas de buscar una locación que sea muy parecida al guión, ¿sabes? Que es de librito, haces un casting, tienes actores, te ciñes a un plan de trabajo, bla, 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 bla. Y Estanislao fue una puta locura. Fue algo más cercano, digamos, yo creo yo, como a pintar un cuadro. En el sentido de que, ok, parto de un texto cinematográfico que ya está escrito, pero a partir de ahí yo construyo otra cosa, ¿no? O sea, no se ciñe nada más a cambiar el guión, sino que se ciñe como a construir como todo un mundo con lo que tengo yo a la mano. Pues era como decir, bueno, tengo carbón, pincel, tierra, y con eso voy a hacer el cuadro final, ¿no? Y esa fue como un poco como la filosofía o la manera de entrarle creativamente a la película, ¿no? Y para mí resultó muy, 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 muy interesante, ¿no? Empecé a construir, digamos, un nuevo discurso, ¿no? Para mí fue una nueva manera de hacer cine, o por lo menos a la que estaba acostumbrado yo a hacerlo, ¿no? Era como, para mí fue como liberarme de cadenas y decir, bueno, tengo esos actores, ¿no? Tengo esta situación. Yo sé que esto es lo que dice el texto, pero vamos a ver también qué es lo que los actores pueden aportar, o vamos a improvisar un poquito, o voy a quitar este diálogo y de pronto voy a crear esta situación en la cual Raúl Briones, en lugar de decir este texto, le va a hablar a la cámara y entonces le va a mandar un mensaje secreto a su exnovia, ¿sí? Porque esa fue, digamos, la indicación.
La indicación es, vas a mandarle un mensaje secreto a tu exnovia que solamente tú y ella van a entender. A mí no me interesa entenderlo, ni a mí como director, ni a todos que estamos aquí del crew. Yo quiero que cuando tu exnovia esté en la sala de cine o en la plataforma, o sea, viendo tu película, entienda el mensaje que le estás mandando. Y de pronto, pues ¿sabes? Esa improvisación o esa locura que se me ocurrió en el momento, pues claro, yo lo meto dentro de la película y dentro de la película tiene un sentido, ¿no? Porque el personaje también se está separando de su pareja y de alguna manera tiene una comunicación con su exnovia. Evidentemente el público nunca jamás va a imaginar a quien está hablando Raúl Briones es a su ex, sino que es el personaje que le está hablando a su ex, ¿no? Pero me permitió como jugar, ¿sabes? O sea, Stanislao, siento yo que el guión, que ahí existe además, el guión dice Larry, lo pueden como descargar de internet, ¿no? Evidentemente es una película y Stanislao, como quedó, es otra película. Que es lo que generalmente siempre pasa cuando uno hace cine. Pues hay tres películas, se dice, ¿no? Es la película que se escribe, la película que se produce y la película que se postproduce, ¿no? Siempre sufre transformaciones, nunca queda exactamente igual a como está en el guión. Pero acá fue, evidentemente, mucho más radical, ¿no? ¿No? Yo siempre decía que era como agarrar a un toro, como tratar de, ¿sabes? A estos toros mecánicos a los que te subes. Bueno, para mí era como estar en no un toro mecánico, pero sí una especie como de jaripeo, rodeo de Stanislao. Era esta cosa incontenible, viva, ¿no? Que no se dejaba someter tan fácilmente, pues, ¿no? Yo de alguna manera como que, y esto ya vino en la postproducción, y también estaba pensado también en la producción, de pronto como que sentía que la película tenía como todas estas muletillas que evidentemente un público normal no se da cuenta, pero yo como director evidentemente sí me doy cuenta de, bueno, aquí el personaje en realidad está haciendo una exposición de lo que está pasando sobre su persona, ¿sabes? Como que yo inmediatamente sé detectar estos como trucos de guiones para que evidentemente el público se pueda identificar con los personajes. Y yo dije, no, yo no quiero nada de eso. Yo lo que quería de alguna manera era como si el público o yo fuéramos como una especie como de entidad, ¿no? A la cual de pronto podemos visitar la vida de este personaje que es Mateo, ¿no? Y de pronto se me permite de alguna manera entrar a su intimidad y de repente, pues bueno, hay un corte y entra otra intimidad, pero él no me está explicando qué es lo que está sintiendo o qué es lo que está viviendo, se está justificando para que yo pueda seguir el hilo de una película. No sé si me doy a entender. Es como si yo asistiera a tu vida, como si fuera un fantasma y pudiera asistir a ciertos elementos de tu vida, lo cual a mí me permiten construir finalmente una historia, pero tú no por eso vas a estar diciendo, bueno, pues claro, es que hoy amanecí y me duele mucho la cabeza, porque claro, después me voy a enterar que ese dolor de cabeza es muy importante para la trama porque va hacia un punto, ¿no? Yo quería como evitar todo ese tipo de cosas. ¿No? En ese sentido lo quería hacer como mucho más naturalista. Y de pronto, pues claro, hay dos personajes que tienen este diálogo que si bien directamente no contribuye a nada a la trama, sí a lo mejor de alguna manera, si tú eres como lo suficientemente paciente como espectador para verlo y tratar de entender qué es lo que está pasando ahí, sí contribuye a tener más o menos un retrato o a construir quiénes son estos dos sujetos y cuál es la relación que tienen, cuál es el problema que hay, ¿no? Corres el riesgo, evidentemente, con una película como Stanislav, a que el público, en el momento en que no está entendiendo lo que está pasando o al no engancharse con los personajes, decir, bueno, no me importa qué estoy viendo, ¿no? Qué hueva, y te zafas. Pero bueno, también hay otro público que finalmente sí se clava y que entiende otra cosa y construye una historia y que puede más o menos entender cuál es la relación entre este padre, entre este hijo y entre este hermano que está un poco loco y que decide, bueno, no que decide, sino que es un monstruo que deambula en las noches, ¿no? Entre los pasillos de esta fábrica siniestra, si quieres, ¿no? Evidentemente, pues bueno, hay muchas cosas ahí en las cuales yo me identifico
como director y como artista, y no, o sea, no puedo decir que es mi historia, ni mucho menos, ¿no? Hay muchas cosas biográficas que yo traté de meter ahí dentro de la película, ¿no? Y evidentemente también está la mano de Itzel, que fue la que lo escribió. Pero bueno, hubo toda una reinterpretación de ese escrito, ¿no? Pero sí tenía como muchas ganas como esto, como de contar un melodrama, un típico melodrama mexicano nacional, ¿no? Pero en este tono como de película, un poco como pues de monstruos de terror, ¿no? Y en ese sentido creo que sí lo logramos. De pronto a lo mejor peco un poco de crítico, creo que de pronto se me fue un poco la mano, pues, y eso es lo que de pronto hace la película un poco como difícil. Pero pues ahí está. Yo la verdad me siento muy orgullosa de ella, en el sentido de que a lo mejor en un futuro, si la película sigue por ahí y si uno como espectador evoluciona o crece o empieza a tratar de ver o de entender el cine de otra manera, a lo mejor pueda disfrutarlo un poco más. Tampoco creo que sea tan crítica la película. Al final hay un cuento que sí se cuenta y hay unos personajes ahí para mí que son por lo menos muy, muy interesantes. Pero era esto, no quería volver a hacer distancias cortas, no porque odie distancias cortas, yo amo distancias cortas, ¿no? Es una es parte de una etapa de mi vida muy importante, pero a mí me da mucha hueva hacer la misma pinche película una y otra vez. Y la siguiente no va a ser como Stanislao, claramente, porque qué hueva volver a hacer Stanislao, ¿sabes? Entonces, por lo menos para mí como director, como artista, como cineasta, a mí me gusta estar siempre como explorando como nuevos mundos y nuevas maneras de contar el cuento o lo que quiero yo de alguna manera exponer dentro pues, del cine, ¿no? De lo que me gusta. Claro, y mencionabas algo así como de que hay partes de ti en la película. Creo que inevitablemente siempre en una obra artística, sea cual sea, eh, está la esencia del autor, ¿no? De alguna u otra manera, y es inevitable, ¿no? No que no esté ahí. Eh, por otro lado, quisiera como profundizar un poco en la producción también de la película, sobre todo que mencionaste algunas cosas de lo difícil que fue hacerla como se tenía planteada en el guión. Y hay una cosa que me llama la atención, al menos desde mi punto de vista de la película, y es como el diseño de este como monstruo que es Stanislao, que es como un tipo hombre pájaro. Este, eh, planteas que ya había, o por lo menos que fue evolucionando, ¿no? De un anfibio hasta llegar a este último. Eh, el diseño ahora sí que del monstruo, ¿no? Porque en algún momento supongo que se hizo algún boceto de más o menos cómo se iba a ver, se buscó cómo pues disfrazar o hacer la botarga o cómo se hizo todo eso. ¿Ya había alguna idea dentro del guión de cómo se iba a ver o con cómo trabajaste la apariencia de este monstruo y sobre todo que mencionas que se hicieron muchos cambios, cómo a lo mejor estaba planteado en algún momento y cómo tuviste que resolverlo para meterlo como en en este engrane de producción que estabas creando nuevo, ¿no? Sí, pues mira, bueno, evidentemente, pues bueno, Stanislao surge de un poco de lo que peloteábamos Itzel y yo, ¿no? Y de pronto yo investigaba, ¿no? Ahora sí que en internet, pues un poco, no sabía muy bien hacia qué tipo de monstruo era el que yo quería hacer, ¿no? Siento que al principio estaba como un poco como perdido. Sobre todo, lo que tenía como muy claro, ¿no? Era más como la forma de hacerlo. Como que eso siempre desde el principio yo lo puse de alguna manera como una especie como de condición. Es decir, yo estaba de alguna manera como harto de todos estos monstruos creados como por computadora, ¿no? Yo la verdad es que no lo soporto porque siento que evidentemente son muy de esta época, son muy de este tiempo, pero yo les veo mucho la costura,
¿sabes? O sea, digo, es una animación, es un muñeco, ¿no? A mí me pasa, por lo menos, pues. O sea, veo el monstruo de Guillermo del Toro, que es una genialidad, que está muy bien hecho, está muy bien construido, pero por el presupuesto que tenía, pues tampoco podía aspirar como una cosa ahí. O sea, al final se me hace un poco, eh, pues esto, es un monstruo por computadora. Yo soy más de los monstruos antiguitos, yo soy más de monstruo de botarga, ¿sabes? A mí son los monstruos que me encantan. Entonces, o los monstruos del regreso del Jedi, que pues, es un señor con una máscara puesta en la cabeza y a mí, para mí es como el que me apasiona o el que me gusta. Y lo que intentaba hacer con Stanislav justamente era eso, ¿no? Era como un back to basics, decir, bueno, quiero hacer o me interesa hacer un monstruo que pueda yo de alguna manera resolver artesanalmente, ¿sí? Hasta un poco como teatral, ¿no? Y que de alguna manera el público que lo vea me compre la idea de que, bueno, este monstruo es real, este monstruo existe, ¿sabes? ¿No? Y cuando empecé de alguna manera como a investigar, a diseñar, me fui como por ese mundo, ¿no? Me fui por como un monstruo, un poco un monstruo hecho en casa, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, en un principio no había, no, hablé, ay, es que se me acaba de olvidar el nombre con este gran maquillista, ¿no? Que trabaja mucho en las películas de Emilio Portes, pero no lo teníamos como muy bien bajado el balón Itzel y yo, ¿no? Porque a mí, te digo, o no me acababan como de gustar, no me acababan como de convencer, ¿no? Porque eran monstruos que de alguna manera yo ya había visto en todas partes, ¿no? Pues, la mosca, el anfibio, el señor que escupe pelos, ¿no? Eh, y de pronto, pues lo que descubrimos de los personajes es que el papá de Mateo era un sastre, ¿no? Era un señor, bueno, y esto evidentemente lo creó Itzel, era un sastre, era un señor que se dedicaba, estaba muy clavado con la cuestión de los vestidos, de los trajes, y entonces a mí me pareció como muy lógico que si tú tienes un hijo que está de alguna manera deforme, vamos a decirlo así, o que lo encierras y que se empieza a convertir en un monstruo, él tomaría como todas esas telas y a partir de esas telas, él se inventaría o él, ¿sabes? Tendría que ser un monstruo hecho de telas. O de vestuario, ¿sabes? O de pedazos de una chamarra, o algo así, ¿no? Cuando dimos con la fábrica de telas y el papá de Mateo dejó de ser sastre y se convirtió de alguna manera en un empresario, ¿sí? En el dueño de, pues, esta fábrica de telas, vamos a decirlo así, dije, bueno, más claro que el agua, o sea, no puede ser, o sea, tiene que ser un monstruo creado a partir de lo que hay en esta fábrica de telas. Y con Paul Alarcón tuvo mucho que ver con la creación de Stanislao, en el sentido de que pues, él diseña vestuario, ¿no? Sobre todo como estos vestuarios justo como de monstruos, ¿no? Ha hecho muchas cosas ahí para comerciales de Xbox o para PlayStation, ¿no? Es un tipo que le encanta mucho como los seres fantásticos, ¿no? Llámese calaveras, monstruos, ¿no? Y lo hace muy bien. En lugar yo, pues, de acudir, digamos, a un maquillista de efectos especiales, digamos que me apoyé en Paula Alarcón, que era un experto en vestuario, para hacer a Stanislao, ¿no? En un principio iba a ser un murciélago. Era un tipo con una cabeza de murciélago que también iba a estar de alguna manera como hecho de telas. Se hizo como esta figura típica como de plastilina de quién era Stanislao, ¿no? Como personaje grande, ¿no? Que en un principio estaba conectado como a un suero y avanzaba, ¿no? Y poco a poco se fue transformando en esta cosa como de telas, como una especie como de indigente que cargaba este costal, ¿no? Stanislao se hizo mucho en el set, ¿no? Y al final adquirió como esta figura gallinesca o de ave en el set, en el sentido de que como no lo veíamos mucho o veíamos su sombra o veíamos su silueta, de pronto era como más impresionante ver este pico, ¿no?
Algunas cosas habíamos ya visto con Itzel en fotos, que también podría ser como esta especie como de ave, pero fue una cosa que nació ahí. No sé si de último Claro. momento, pero sí muy reciente, digamos, a la película. Pues Stanislao se fue transformando igual como se fue transformando la locación y como se fue transformando un poco todo. Claro, ¿no? Sí, y sobre todo, eh, creo yo que poder lograr esta sensibilidad de tener una película, que las películas, creo que, no recuerdo, alguien me lo dijo, si tu película empieza a sufrir cambios y empieza a evolucionar y empieza a cambiar, pues no es un problema, felicidades, la película está viva, ¿no? Entonces Sí, tenías algo ahí vivo, ¿no? Estuvo muy padre, pero también de repente esta, esta sensación de a veces querer tener el control de la situación lleva a no dejar que las cosas evolucionen o avancen, ¿no? En ese sentido, ¿cómo te manejas o cómo te manejaste para, pues, para mantener esa sensibilidad y decir, bueno, si no fue así, pero se está dando así, pues vamos a seguir por aquí, ¿no? O, porque al final de cuentas, como director, uno tiene esa responsabilidad o de detener las cosas y decir, no, yo quería que fuera así, me lo imaginé así, y a ver cómo le hacemos, pero se hace así, o de decir, bueno, no se puede hacer así, pero esta otra manera también funciona, bueno, vamos por acá, ¿no? ¿Cómo fue soltar y dejar que las cosas fluyeran, ¿no? Y no traumarte en el proceso. claro, o sea, sí, o sea, finalmente pues ese era el reto. O sea, en el momento en que yo empecé a tener los primeros problemas, digamos, de producción, dije, bueno, o sea, lo que toca es abrazar el caos y no resistirme a él, ¿sabes? O sea, fue una toma de decisión muy consciente, es decir, bueno, o sea, no puedo controlar la realidad, o por lo menos no tengo todavía como los instrumentos para poder controlarla como yo quiero, ¿no? Va a ser como exactamente como lo soñé. Entonces, literalmente me pasé al otro lado y decir, bueno, vamos a abrazar el caos. Esto es Stanislaw. O sea, el monstruo es esto, el monstruo es esta película. Vamos a abrazarla y vamos a ver para dónde me va llevando. Y yo voy a tomar estas cosas y voy a tratar de crear algo con esto, ¿no? Y algo que evidentemente, pues esto, que no sea chafa, ¿no? Que no sea decir, bueno, que no sea de película de serie B, pues, sino que realmente el reto era que se creyera, pues, finalmente, este señor vestido con trapos, este moped gigante, este pájaro de Plaza Sésamo, pues, tiene que ser, si no escalofriante, sí, pero sí por lo menos una presencia para estos personajes que viven aquí, ¿no? Entonces, digamos que ese era como el reto principal y la otra era abrazar justo el caos. Y creo que de las mejores secuencias que tiene la película nacieron justamente como de este caos, ¿no? Hay un enfrentamiento, no sé si te acuerdas, entre Briones que se pone esta máscara y se viste y van y como que hay una pelea como con espadas que en realidad son unos palos y se Son unos tiran. palos, sí. Ajá, en realidad es un juego que hacían ellos de cuando eran niños, pero que llegó un punto en el que yo decía, bueno, ¿cómo voy a resolver esta secuencia? Porque originalmente no era este juego de niños, era una pelea entre ellos dos. Y yo decía, pero ¿cómo voy a resolver esto? No tenía la menor idea. Y fue una cosa que lo resolvimos, bueno, que lo resolvimos en el momento, de decir, a ver, que entonces, o sea, lo que sí tenía de alguna manera como clara era este personaje y estos eran niños, crecieron juntos y seguramente tenían un juego, ¿no? Vamos a hacer ese juego, que sea este juego de espadas, ¿no? Seguramente se disfrazaban, porque hay una foto en donde ellos salen con unas máscaras. Entonces vamos a recrear ese momento de cuando eran niños, ahora que son grandes, para que de alguna manera conecten. Y entonces el personaje de Raúl Briones, o sea, Mateo, le pierda el miedo que le tiene al hermano. Y me acuerdo de haber ido con la chapa de vestuario y con Raúl y dijimos, a ver, agárrate esta tela por aquí, rómpela por acá, y le fabricamos el disfraz en 10 minutos. La máscara pues ya existía, porque era una cosa que me había hecho Paul como regalo de un posible como Stanislao, y me gustó tanto que dije, vamos a meterla, ¿sabes? Pero es eso, es abrazar el caos y decir, esto es lo que me gusta, esto no me gusta,
Y improvisamos la escena con Bonilla y con Briones. De pronto teníamos teníamos una locación increíble, ¿no? Que era este lugar de telas, teníamos estas mesas larguísimas, entonces lo que le dije, vas a correr de aquí para acá, y entonces vas a llamar a que salga tu carnal, porque ustedes se comunicaban a golpes, porque no existe el habla entre ustedes. Y entonces empezó a dar golpes contra las telas, y empezó a salir como toda esta danza buto, medio japonesa, extraña, que se quedó en la película, pues, ¿no? Que creo que es uno como de los highlights de la película, bueno, es como mis partes favoritas. Pero era eso, era como ir abrazando el caos y decir, bueno, va. Y para mí esa era la prueba, pues, para mí era decir, no mames, bueno, finalmente sí está saliendo, pues, o sea, no, no es algo que diga, no, es que esto es una mierda, vamos a sacarlo de la película. Que hubo muchas cosas así, ¿eh? Que hubo muchas cosas en las cuales también abrazamos el caos y luego lo veíamos ya en edición y decíamos, esto es una cagada, esto no lo vamos a poner, ¿me entiendes? Y es ahí donde nace la otra película, ¿no? Y es ahí donde empieza, o sea, hubo muchas cosas que respetamos, digamos, del guión de Itzel, ¿no? Para que se contara la historia que en un principio pues metimos en la película y que dijimos, es que se cae, es que no se entiende, es que no está jalando. Pues bueno, ni modo, cortémoslo y vamos, y acá está la historia, acá es la película donde estás viendo esta historia, vamos a hacerle caso a la película, o sea, una vez más, ¿me entiendes? Vamos a abrazar lo que la película me está pidiendo es esto, vamos por ahí, no tengo por qué obligar yo a la película, ¿sabes? No tengo por qué yo obligar a la película a seguir mis designios, es como una negociación, es una cosa muy rara, muy chistosa, es dejar que el material hable y decir, esto es lo que me está pidiendo el material, ¿no? Vamos a darle chance al material también, ¿no? Y esto es lo que tengo, ¿no? Y de pronto, pues bueno, construimos una película y ya había unas cosas que hacer, unos parches, digamos, y esos parches yo todavía tuve como un día más de reshooting, 6 meses después de que filmamos la película, y dije, vamos a poner estos parches para que de alguna manera también tenga este nuevo sentido, ¿me entiendes? Entonces, digo, no sé si pequé de demasiada libertad o demasiado de braille, y me quedó una película muy extraña, pero en ese sentido, yo disfruté mucho el proceso, o sea, lo sufrí y lo disfruté también, ¿no? Claro. Y es interesante porque uno sin saber qué hay detrás de la película, por lo menos lo puedo decir como una experiencia propia, veo la película y por lo menos así sin saberlo, pensaría que todo estaba perfectamente planeado, ¿no? Todas estas cosas eran ya parte de un proceso de planeación, de reflexión, incluso hasta ensayo y demás, ¿no? O sea, sí hay algo de eso, o sea, sí hubo toda una planeación, sí hubo todo, ¿sabes? Sí hubo todo un trabajo de los personajes, o sea, pasamos 2 años escribiendo sus personajes, o sea, sí hay, no es que uno parta de la nada, ¿no? ¿Sabes? No es que uno parta de, bueno, hoy se me ocurrió este personaje, o sea, finalmente había como unas bases, creo que yo, muy sólidas, que estaban por un lado dentro del guión cinematográfico y por otro de más o menos lo que yo quería de estos personajes y por otro lado pues del lugar y del espacio que ya estaba ahí y era decir, bueno, aquí tengo estas fichas o estas piezas, ¿qué es lo que puedo hacer con estas piezas que son de alguna manera como sólidas? Y Sí. bueno, y un fotógrafo impecable, buenísimo, ¿no? Con un gran ojo que es Alfredo Altamirano, ¿no? Sí, y con las piezas te diste la oportunidad de jugar, por así decirlo, y de quizá meterlos en otras situaciones que no estaban previstas, ¿no? Y que creo que no se note que no estaban previstas o que no eran parte de la historia principal, me parece que es un gran logro, ¿no? Porque al mismo tiempo, como es un riesgo muy grande, como dices, porque puede salir bien y puede salir mal, pero que salga bien y que se sienta orgánico con todo lo demás, con todo lo demás que está surgiendo de la misma obra, es de admirar, ¿no? Y por otro lado, y ya hablando del tema de la fotografía, eh,
siempre me llama la atención cosas que tienen esta estética blanco y negro, o escala de grises algunos, pero vaya, he preguntado varias veces cuando me he topado con películas que hacen esto y cada quien tiene como un punto de vista de por qué lo hace, ¿no? Y en tu caso, primeramente es preguntar, ¿en qué momento decidiste hacerlo de esta manera? O sea, ¿ya estaba desde el principio o hubo un momento donde dijiste, voy a hacerlo así y ya se hizo así, ¿no? ¿Y por qué la elección, ¿no? No, el blanco y negro estaba desde el principio. Ahí sí, desde que fuimos a vender el proyecto, siempre me imaginé que la película era en blanco y negro. Siempre existía como la posibilidad de hacerla color. O sea, en un principio, pues era color, pero ya cuando se empezó a materializar, digamos, el proyecto, o sea, antes de que tuviéramos el dinero, se planteó como una película en blanco y negro. ¿Por qué? Porque también había decidido que tenía que ser este monstruo como más artesanal, ¿no? Como más monstruo hecho en casa, ¿no? Y yo sentía que, claro, que con el color de alguna manera era más fácil verle la costura. Ahora sí que era más fácil como enseñar los calzones. Lo que pasa, según yo, con las películas de blanco y negro, es que inmediatamente como que te transportan a esta atmósfera o este mundo que es exclusivamente como cinematográfico, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, es como mucho más fácil de alguna manera meterte en otro mood en una película en blanco y negro que en una película color. Yo siento que de alguna manera como mucho más fácil poder mostrar a un monstruo en blanco y negro que un monstruo a color, a las cosas que yo tenía, digamos, como herramientas. O sea, como que era mucho más fácil transportar al público a este mundo que yo estoy como de alguna manera proponiendo que si lo hubiera hecho en color. Y sí, eso estaba como de alguna manera desde el principio. Y eso creo que ayuda mucho también a la película, justamente a que se vea como mucho más, creo que la hace verse más orgánica. O eso pienso, pues siento que es como su naturaleza. No tiene que ver, porque de pronto me dicen, sí, porque Roma. Digo, no tiene esto. Es una decisión que se tomó muchísimo antes que Roma, ¿no? No es por el mame de Roma o por el mame del blanco y negro. Creo que es una película que solamente se pudo haber hecho como blanco y negro. No me la imagino en Claro, color. Y, sí, y Alfredo me lo dijo, bueno, si ya nos casamos con el blanco y negro es con el blanco y negro, porque la iluminación es completamente distinta al blanco y negro que al color. Y dije, no, totalmente. Y Alfredo trabajó para hacer una película en blanco y negro. Y digo, se nota, sí, porque luego es muy fácil. Lo que pasa con el blanco y negro es que viste muy bien, pues, viste muy bien de pronto una mala fotografía. Entonces tú puedes tener una fotografía más o menos ahí como mediocre, pero si lo miras a blanco y negro, como que sube de estatus, ¿no? Por alguna razón. Pero si se piensa en blanco y negro, pues bueno, ya es un tipo de iluminación muy, muy particular. Pasó, digamos, que en el modo de trabajar con Alfredo, así, y hago el paréntesis rápidamente, que digamos que también era parte de alguna manera de la naturaleza de la producción de la película, era que lo que yo hablé de alguna manera con la productora era decir, bueno, yo quiero tener tiempo para crear. Es decir, eh, según yo, lo que pasa mucho con el cine mexicano, bueno, finalmente es que tratamos de emular, o tratábamos por lo menos de emular, como el sistema americano o el sistema norteamericano. Es decir, yo tengo 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas para, una vez más, pues hacer una película que tengo escrito en este guión, ¿no? Y muchas veces, pues este guión, pues realmente no necesita 5 semanas, necesita 5 meses para que pueda hacerse bien, ¿no? Por eso a los gringos les quedan muy bien las películas, ¿no? Porque ellos hacen películas en 6 meses, en 7 meses, en 8 meses. No los hacen en 4 semanas, 5 semanas. Habrá sus excepciones, el cine independiente norteamericano, pues. Pero una película comercial, una película medianamente, con un buen presupuesto, pues se toma su tiempo para que quede bien. Teniendo el tiempo suficiente,
o que te sobre el tiempo de alguna manera. Digo, no que te sobre el tiempo, pues, o sea, tú necesitas tiempo para hacer una película bien. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Si no tienes el tiempo, es muy probable que la película te vaya a quedar mal. Si no tienes tiempo, tienes que tener mucho presupuesto entonces para que la película te quede bien, ¿no? Hay toda una ecuación, digamos, al respecto. Y yo justo lo que quería acá era decir, quiero tiempo. A lo mejor no tenemos las grandes camiones con luces, no tenemos los grandes camerinos, no tenemos, ¿sabes? La mejor cámara, tuvimos una buena cámara al final, ¿no? No tengo, ¿sabes? Como todos esos elementos que uno pudiera tener en una película, pero los vamos a invertir en tiempo. Y entonces la dinámica era, llegamos el fotógrafo y yo, ya teníamos la locación por lo menos un mes antes de empezar a filmar. Entonces conocíamos bien la locación, la habitamos, hicimos un shooting en la locación. Y entonces, aunque ya teníamos un shooting, ya teníamos un plan, llegamos y nos sentamos y decíamos, bueno, ¿cómo vamos a resolver esta secuencia? Y entonces llamamos a los actores y entonces yo me tomaba mi tiempo para decir, para marcar, bueno, vamos a probar por aquí. ¿O tú qué piensas, Raúl? ¿O tú qué piensas, Chon? ¿O qué tal si hacemos esto? ¿Sabes? O sea, nos dábamos el tiempo de poder construir una escena. Y una vez construida la escena, nos dábamos el tiempo de decir, a ver, vamos a poner la cámara aquí. No, aquí no se ve tan bueno. ¿Sabes qué? Vamos a ponerla por acá y vamos a poner esta reja por aquí porque yo quiero que tenga esta sensación como de encierro, porque este personaje de alguna manera está como en la cárcel y entonces, pues qué chingón, si ponemos esos reflejos por aquí. Y eso nos llevaba medio día. Y entonces era otro mediodía para hacer la escena, porque no salía la primera. Salía la toma a la 30, a la 35, ¿me entiendes? Y claro, luego llegaba la asistente de dirección y me decía, güey, no mames, pero ¿y esas otras escenas? ¿En qué momento vas a hacer el close-up? ¿En qué momento? No te preocupes, todo lo vamos a resolver en una sola toma. Y eso fue, digamos, porque la película se resolvía la mayor parte de las veces en una sola toma, ¿no? Porque decía, no te preocupes, vamos a resolver todo en una sola toma. Pero el cuadro tiene que ser, el cuadro me tiene que decir algo, la iluminación me tiene que decir algo, ¿no? Y generalmente Alfredo y yo terminábamos muy contentos del resultado, pues, ¿no? Tanto de la fotografía como del cuadro, como de lo que sucedía dentro de la escena. Decíamos, no nos da tiempo para hacer intercortes, entonces todo lo tenemos que resolver acá, ¿no? Que una vez más estábamos abrazando el caos. Pero estamos abrazando el caos en el sentido de que decir, yo quiero disfrutar mi proceso como director. No quiero que me estén correteando como siempre, como en las películas de librito, de que, güey, me queda media hora para sacar la escena, porque entonces es muy probable que me vaya a quedar una mierda. Sí. Entonces, de alguna manera, pues, la película era la antítesis de cómo se hace una película, por lo menos en México. Yo sé que Regas trabaja mucho como de esta manera. No sé si Amat también trabaja como de esta manera, pero es de decir, bueno, vamos a ver, ¿no? No están las condiciones como tal. Venimos mañana. Acá no me podía dar ese lujo, evidentemente, de, bueno, luego venimos mañana. Pero de pronto me decía, bueno, nos empezamos a retrasar y de pronto llegaba el asistente, ¿cómo vamos a resolver esta secuencia y esta secuencia? Y pues, son 5 páginas de guión. Y digo, y que me perdone, pero de pronto decía, bueno, ya, ya lo resolvimos, no lo vamos a hacer. Lo vamos a resolver en esta otra secuencia. Y lo resolvimos en otra secuencia donde no hacía falta esas 5 páginas de guión. ¿Sabes? Bien, sí. No, sí, 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 fue todo un proceso. Y yo nada más iba a hacer un comentario acerca de la fotografía en blanco y negro. Y era que algo que me decía otro director, Gabriel Mariño, que hizo una película que se llama Ayer Maravilla Fui, que también es en blanco y negro. Y él mencionaba que le gustaba el blanco y negro porque él creía que el color o, eh, disfrazaba o hacía que los ojos no notaran las texturas, ¿no? Y una vez que quitabas el color y estaba todo en escala de grises, en blanco y negro, empezaban a resaltar ciertas texturas y eso para él era mágico, ¿no? Poder tener esas texturas en la pantalla.
Creo que aquí sí también se siente un poco de las texturas, de lo que se ve, de lo que se siente, ¿no? De lo que se percibe en la fotografía. Y ya para, híjoles, ya para ir yendo al final de esta gran conversación y que debo agradecerte que has fomentado bastante que se alargue, que has dado muchas cosas de qué platicar y de qué hablar. Siempre voy cerrando pidiéndole a todos los invitados que puedan dar algún consejo desde su experiencia para el público al que tratamos de llegar, ¿no? Que es gente que está tal vez estudiando cine o que está queriendo hacer cine de alguna u otra manera y que desde su visión del cine y desde su punto de vista puedan decir algo para esas nuevas generaciones de cineastas que probablemente van a tomar esto y puede hacer que vean las cosas de diferente manera, ¿no? Claro, pues un consejo. Digo, espero que hayan llegado hasta acá y no se hayan aburrido con esto tan choro, tan largo. Pero bueno, un consejo, ¿cuál sería? Digo, lo veo con mis alumnos, pues, ¿no? Lo veo con mis alumnos en la escuela de cine. Creo que no hay mejor escuela o creo que no hay mejor consejo para alguien que quiere ser o director o cineasta o fotógrafo o sonidista o lo que sea, documentalista, whatever, que lanzarse a hacerlo, ¿sabes? Creo que de pronto, como siento yo que luego es muy fácil como paralizarse en el sentido de que, bueno, muchas veces como directores o como creadores, decimos, bueno, no, es que tengo que hacer una película y esta película tiene que ser perfecta y esta película tiene que, ¿sabes? No está lista todavía o este guión no está listo. Y entonces, digo, entiendo, que yo también soy muy así, bueno, hay que trabajar, ¿no? Es como ni muy, muy, ni tan, tan, es como cocinar, pues, es decir, cuando cocinas, pues bueno, uno cocina y sí puedes seguir una receta y a lo mejor la puedes seguir al pie de la letra y termina y pruebas lo que estás comiendo y de pronto es un poco insípido, ¿no? Porque estuviste demasiado tiempo ahí cuidando como cada uno de los detalles, siendo como muy exacto. Y de pronto simplemente hay que soltarse y decir, bueno, a ver si pues, le echo una, ¿sabes? Hago un poco de bricolaje, hago un poco ahí como de improviso un poquito. Bueno, hoy le eché el agua tarde, pero le eché menos. No tengo leche, pero tengo esta otra cosa que le, ¿sabes? Y de pronto también puede quedar algo como mucho más delicioso que el original, ¿sabes? O sea, como que no puede ser ni muy estricto, ni tampoco como muy de me vale madre, pues, ¿no? O sea, lo que voy es que hay que lanzarse, hay que lanzarse a hacer las cosas. O sea, que si lo que te interesa dirigir, o si lo que quieres es hacer una película, haz la película con lo que tengas. Si lo que quieres es hacer sonido, pues lánzate ya sonido con lo que tengas. O sea, no, uno siempre se pone como trampas, uno se pone, no, pues hasta que no tenga la cámara tal, no, hasta que no tenga el equipo de sonido tal, no, hasta que yo no haya dirigido como actores o hasta que yo no haya, sabes, tenido la experiencia o hasta que el guión no esté como lo suficientemente bien escrito, no lo voy a hacer, ¿no? Y puede ser que a lo mejor tengan razón, ¿no? Y que haya falta que trabajar un poquito más, ¿no? Pero tampoco te puedes esperar a la perfección porque todo el cine es una cosa justo, es una cosa como viva y siempre va a estar llena de errores. Y la mejor manera de aprender de hacer cine o de hacer películas es haciéndolas. No hay de otra. No hay ningún libro, ningún maestro, ¿sí? Que te va de pronto a tirar la neta en la cual te va a hacer convertirte en un mejor o peor cineasta, ¿no? Creo yo. Por ahí está el gran Julio Hernández Cordon, pues Julio Hernández Cordon pues, es uno de los cineastas más prolíficos de este país, porque ese güey, por lo menos antes de la pandemia, filmaba una película por lo menos cada 2 años, ¿no? Y te puede gustar o no su cine, ¿no? Creo que eso es materia de otro costal, pues, pero bueno, es un tipo que está haciendo cine y que tiene unas películas muy bien logradas, otras no tanto, ¿verdad?
Pero ¿qué es esto? Que finalmente es alguien que toma el material y juega y filma y explora su mundo y sus inquietudes y lo que le late, ¿no? La cámara es más parecido a un cuaderno de notas quizá, no sé si en el caso de Julio, pues, pero yo creo que es lo que uno debería de aspirar y decir, bueno, ¿no? Tengo esta historia, a lo mejor no es perfecta, pero bueno, me voy a aventar y voy a buscar a dos actores que a lo mejor no son los mejores, o sí, ¿sabes? Es como empezar el proceso. Generalmente como que las primeras películas uno siempre quiere que sean geniales, ¿sabes? Pero bueno, Scorsese, sus primeras películas también eran una mierda. Sí, O no, sea, no, hay que, siempre hay, hay que hacer. O hay sea, que, hay que, hay que perder el miedo, ¿no? hay que perderle el miedo, hay que soltar la mano, ¿no? Y yo sé que es muy difícil porque luego uno termina la película y la ve y dice, verga, esto es una mierda, ¿no? Pero a lo mejor por ahí dentro de todo ese lodo, todo ese pantano, toda esa caca, por ahí hay una florecita, ¿me entiendes? Que vale la pena como rescatar. Sí, Yo creo que todo es prueba y error. O sea, yo te podría decir, pues bueno, sí hice distancias cortas y veo distancias cortas y está llena de defectos, ¿sí? Pero creo que hay cosas que están chingonas, ¿no? Que por lo que vale la pena a lo mejor verla. Y veo Stanislao y digo, verga, ¿no? Estas tienen más defectos todavía, ¿no? Pero también tiene otras cosas chingonas de las cuales, de las que me siento muy orgulloso, pues. Y seguramente yo no sé cómo va a ser mi tercera película, yo no sé si va a ser mejor o va a ser peor, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos ya tengo un poco ahí como de algo como recorrido en el cual, de alguna manera, pues bueno, me van a dar la experiencia para que no sé, sea un poquito mejor que las otras dos, ¿no? Pero todo esto es un proceso y en algún momento haré una película chingona de la cual me pueda sentir 100% orgulloso. O a lo mejor no, pero es parte del proceso, pues es parte del viaje. O sea, qué hueva. O sea, creo que lo chingón de hacer cine no es la película per se, ¿me entiendes? La película pues ya es como el cierre, la película terminada. Creo que lo chingón de hacer cine es justamente como todo lo que está como en el camino, pues como todo el trabajo que hay en escribir un guión o en trabajar con actores o en habitar nuevos mundos, ¿me entiendes? Y a lo que me refiero con habitar nuevos mundos más allá de tus mundos personales que puede haber dentro de ti, que es un poco abstracto, es decir bueno, en distancias cortas entré al mundo de la gente que sufre de obesidad mórbida y para mí se me abrieron las puertas y fue conocer a toda una fauna en el buen sentido de la palabra, pues, ¿no? De gente, de personas, de cosas que yo jamás en mi vida me hubiera enterado o que jamás hubiera experimentado. Y con Stanislao fue entrar también a otro planeta quizá un poco más personal, quizá un poco más ficticio a lo mejor, donde también aprendí un chingo de cosas a la hora de dirigir una película y de las cuales estoy muy agradecido, ¿no? Pero justamente es la aventura de hacer una película, ¿no? Que, sí. que te puede sacar canas, o se te puede caer el pelo, ¿me entiendes? También, o no dormir y ser muy angustiante, pero no deja de, no eres indiferente, ¿me entiendes? No es, qué huevo, otra película más, ¿no? Es ver, es otra aventura de la cual no sabes ni qué pinche pedo va a pasar, no sabes ni qué, ¿sabes? No sabes de cómo, o sea, no te va a llegar el madrazo, ¿me entiendes? Ni dónde te vas a sentir elevado, o te vas a sentir como Dios, o te vas a sentir estimulado, ¿sabes? Yo creo que eso es lo maravilloso de hacer el cine, ¿no? O sea, que se sufre, porque se sufre haciendo cine, pero también se goza, y creo que hay que provocar ese gozo, hay que buscar ese gozo de hacer el cine, ¿no? Y no estar de pronto ahí como, pues esto, yo sé que es muy fácil paralizarse, porque es difícil, porque hay un montón de gente, cuesta dinero, pero lo cierto es que tampoco cuesta ya tanto. Lo que cuesta es organizarse y el tiempo que le dedicas, ¿no? Digo, está toda esta cosa romántica de hacer una película con un celular. Se puede hacer una película con un celular, puedes practicar haciendo películas con tu celular, o puedes tener una cámara un poco mejor,
o después de hacer tu película con celular, lo puedes hacer con esto, con tu cámara un poco mejor y después con una cámara más profesional y así vas subiendo, escalando. O sea, lo que quiero decir es que no te esperes a tener el gran presupuesto para hacer una película, o por lo menos para hacer estos bocetos. Y ahí aprendes un chingo, un chingo. Y aprendes también, creo que esto, justo como a disfrutar y a vivirlo y a hacer cine. Claro. Pues bueno, muchas gracias por toda esta, todo este gran consejo y todo lo que dices, y creo que es muy cierto. Y bien, para quien que quiera hacer cine, yo creo que yo también creo que hay que hacerlo con lo que se tiene a la mano, y creo que ahora es más fácil que antes, ya hay más herramientas para poder hacerlo, entonces nada más es perder el miedo y aventarse, ¿no? Bien, Y y pues para ir cerrando esto, quisiera nada más preguntarte, para todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de ver Stanislao, eh, sé que tuvo un recorrido en festivales y no sé si siga quizá en algunas muestras y demás. ¿Hay algo que puedas decirnos dónde se podrá ver en línea? ¿Estará en alguna plataforma? ¿Estreno en algunas salas o todavía no hay información sobre eso? mira, sé que vamos a estar en un festival antes de que acabe el año, aquí mexicano. Digo, de hecho, me tengo que comunicar con ellos porque les tengo un poco perdido la pista. Como que como que se lo dejé a producción y ya no sé si producción lo resolvió. Bueno. Creo, no sé si sea Mórbido o uno de estos festivales, perdón si no es Mórbido, estoy cambiando el nombre, no soy un poco distraído. Y creo que va a haber una función, o sea, va a haber un pase igual como en línea, ¿no? Y después de eso, pues evidentemente la tirada del próximo año es que, pues por lo menos vaya por un circuito alternativo, por lo menos en la Ciudad de México, llámese Cineteca, Casa del Cine, etcétera, etcétera, y acabará, yo creo, en una plataforma como Filmin Latino, ¿no? Pero bueno, lo que hablamos hace rato contigo, pues es que si a ustedes les interesa tener un pase, yo les puedo pasar un link para que la vean y hagan una función proyectada, por favor, por el amor de Dios, Sí. para que se vea y ya pues, la quieren discutir o luego quieren ver o escuchar esta entrevista, pues adelante, ¿no? No hay nada, no hay una plataforma, digamos. O sea, no es que hayamos pactado con Netflix o con Prime, no hemos hecho todavía ese tipo como de negociaciones. Entonces, yo espero que, pues esto, por un principio, que se mueva por un circuito alternativo. Y sé que había una gira Ficuna, pero no sé si ya terminó, que por ahí la película se estaba moviendo en el interior de la República. Pero bueno, si ustedes ahora sí que en Ensenada se ponen las pilas y quieren organizar algo, yo con mucho gusto se las paso para que la vean. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, con esto llegamos al final de la cápsula de hoy, una cápsula bastante interesante, bastante enriquecedora y sobre todo con mucha carne, con mucha información y con muchas cosas que creo que se pueden revisitar bastante. Agradecerte, Alejandro, eh, por tu pasión y por estar abierto a compartirnos así todo lo que pudiste compartirnos en este tiempo, y pues bueno, igual no sé si quieras despedirte o decir algo ya para cerrar. No, pues nada, muchas gracias por la invitación. Yo encantado, ya saben, a mí me encanta hablar del cine, me encanta hablar de mis películas. Es como estar en terapia. Entonces, pues nada, agradecerte a ti, Caleb, la invitación aquí en Compartiendo Cine. Y pues bueno, ojalá que en un futuro, pues nada, yo encantado puedo hablar todas las veces que ustedes quieran, si lo necesitan. Y espero pronto poder consolidar mi nuevo proyecto, pues para tener el pretexto y poner, ¿no? Y grabar otro podcast. Sí, 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 por supuesto, aquí nosotros estamos abiertos a volver a repetir invitados y si se da la oportunidad, ¿no? De hablar de un nuevo proyecto, una nueva película. Pues bien, nuevamente agradecerte por el tiempo que nos regalas, agradecer también a la gente que nos ve y que nos escucha cada semana,
Y pues gracias por vernos y escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.